desde el Ministerio de Transporte, lo acaban de firmar. Juan Esteban Quintero. Néstor, buenos días. Y precisamente sobre ese acuerdo se espera que en los próximos 8 días se empiece a definir un cronograma para empezar a evaluar esos incrementos que empezarían en el 2025 para el diésel. Precisamente a esta hora me acompaña el presidente de Fedetransporte, Daniel Gutiérrez. Don Daniel, muchas gracias por estar con nosotros y cuéntenos cuáles fueron esas últimas peticiones que alcanzaron a demorar la firma de ese acuerdo relacionado con la reforma laboral. Bienvenida. Gracias. Como se le dijo a la señora ministra, nosotros en la gran mayoría trabajamos sin una seguridad social. Y la petición puntual es decirle, señora ministra, obligue que los empresarios nos sometan al régimen pensional, al régimen de seguridad social, como debe ser, porque es la única forma que nosotros vamos a poder contar con un respaldo para nuestra vejez. Muchos de nosotros, como en mi caso, tenemos 250 semanas cotizadas y no alcanzamos ni siquiera para el ingreso básico mínimo. Néstor, lo escucha al presidente de Fedetransporte, Daniel Gutiérrez. Gracias, Juan Esteban. Señor Gutiérrez, ¿le estoy entendiendo que usted no es dueño de camión, sino conductor de camión? No, nosotros dentro de los diferentes modos de transporte que nos reunimos acá, no solamente estaban los camioneros, estábamos todos los modos de transporte que consumimos combustible. Estoy en representación del transporte intermunicipal. Usted es conductor, es decir, de flota, lo que llamamos flota. Exacto, de las flotas. Soy el presidente de la agremiación que agrupa a los conductores de flotas. Vale, ¿y usted en dónde trabaja? ¿Qué flota? ¿En qué ruta trabaja usted? En una empresa que se llama Viajamos a todo el país. ¿Y por qué me está diciendo en qué los toca a ustedes, los conductores de vehículos de transporte intermunicipal, el acuerdo con los camioneros de esta mañana? Es que el acuerdo no es solamente de los camioneros, el acuerdo fue de todos los modos de transporte, incluido transporte especial, transporte de maquinaria amarilla, transporte de intermunicipales, de carga pesada, extradimensionada, grúas, volquetas, camiones y las camionetas pequeñas que es rígido 2 ejes, pero que las están matriculando como camionetas siendo camiones pequeños. ¿Y ustedes esperan que a través del gobierno les formalicen algo de su trabajo, señor Gutiérrez? Claro que sí, porque es que nosotros tenemos un déficit porque estamos trabajando a pérdidas en el tema de los pasajes. Los pasajes no tienen los reajustes necesarios para cubrir todas las necesidades que tiene el transporte intermunicipal, como usted el no pago tiene, de conduces, el pago usted como chofer, como conductor de flota, ¿no tiene un contrato de trabajo? En el transporte intermunicipal sí se tiene. Esto va más enfocado para los compañeros de carga que trabajan sin una seguridad social. Sí, pero ¿usted sabe cuánto se gana un conductor de camión? Eso es variable. Hay muchos compañeros que duran hasta 15 días para conseguir un viaje y venirse de la costa hacia Bogotá, y lo que han empleado en la utilización de sus gastos diarios personales pues hace que el flete que llevaron no les alcance ni siquiera para devolverse. Es que me dicen, a eso iba, ellos sí tienen un contrato, ellos se ganan el mínimo o un poquito más del mínimo y el 10% del transporte, del flete. Eso es cuando el conductor está formalmente contratado por empresas grandes. Cuando los conductores independientes, que su gran mayoría son los que estuvieron acá en este escenario, están trabajando, esos son los que no tienen seguridad social. Señor Gutiérrez, bueno, de todas formas, de aquí a diciembre va a subir 800 pesos el galón del diésel. ¿Esto en cuánto presionará el precio final del pasaje intermunicipal de bus? Por ejemplo, de aquí a Mesitas del Colegio, un pasaje vale 20.000 pesos aproximadamente. ¿Eso cuánto podría incrementarse con este? Yo creo que el tema del reajuste en el diésel en ese recorrido no oscilaría en más de 200 a 500 pesos que se presupone que es lo que daría la tabla de costos, pero eso el ministerio ha dicho que abre las mesas individuales por modalidad y se determina de acuerdo a las tablas de costos que se manejan en el ministerio cuáles serían los incrementos que darían el balance operacional de cada uno de los modos de transporte. Sí, señor Gutiérrez, una última pregunta. El punto 6 del acuerdo habla de lo que usted nos menciona.
¿Se compromete el gobierno a llevar un artículo en la reforma laboral que toque al sector transportador, pero además también habla de la creación de una mesa técnica para avanzar en soluciones pensionales para el sector del transporte? ¿En qué están pensando? ¿Cuál es la propuesta para la pensión de los conductores, por ejemplo, de las flotas, como es su caso? En el 90% de nuestra vida laboral trabajamos sin un contrato. Cuando estábamos iniciando el tema laboral, nosotros no teníamos contrato y trabajábamos simplemente era a un destajo o a un relevo, y en esos momentos no había la seguridad social. Entonces vemos personas, como en mi caso, que tenemos 200, 250 semanas cotizadas y ni siquiera vamos a llegar a la renta mínima. Entonces, ¿qué le hemos dicho al gobierno? Que ese tema de la reforma pensional haga un fondo especial para aquellos conductores que ya pasaron los 60 o 70 años y que nunca cotizaron y que están detrás de un volante de camión, para que tengan algún tipo de auxilio en el tema pensional, porque no lo van a lograr, ya no lo logran. ¿Cuántos años tiene usted, señor Gutiérrez? 54 años. ¿Y por qué solamente tiene 200 y pico de semanas cotizadas? Precisamente por eso, porque en el transporte intermunicipal que prestábamos inicialmente del corredor Soacha-Bogotá, simplemente le entregaban a uno las llaves, haga un relevo y gánese tanto por hacer el relevo, y así sucesivamente, pero nunca había un contrato formal por parte de los empresarios. Eso originó en que uno tenía platica, pero no tenía seguridad social. ¿Y les pagan más, pero no les dan seguridad social? Correcto, era simplemente vaya y trabaje y le doy 50, 100 mil pesos por el relevo, vaya hasta tal sitio y le doy 100 mil, y ese era el pago y no había nada más. Evidentemente allí hay una situación por corregir. Señor Gutiérrez, gracias. A ustedes por habernos permitido expresar este sentir y decirle a todos los colombianos que nos disculpamos, pero no fuimos los causantes de estos eventos que se suscitaron, sino que fue el gobierno que nos incumplió, porque en campaña nos dijo que no nos iba a incrementar el valor del diésel, y hoy ha hecho todo lo contrario y nos ha demostrado que todo lo que prometió fue falso. Gracias, señor Gutiérrez, muy amable.